Madre mía, que ha soltado Andercel sobre Kerem Bürsin. De verdad, nadie se esperaba esto. Vamos a por todo el salseo porque esto promete. ¿Os acordáis de Ande y Kerem? Esa pareja que nos tenía a todos pegados a la pantalla, primero en la ficción y luego que nos enamoramos todos de ellos fuera de ella. Pues parece que el cuento de hadas tuvo un final, o eso creíamos. Porque ahora, con lo último que ha dicho Ande, todo el mundo está flipando. La cosa es que salió una entrevista normal y corriente, donde le preguntaban por sus proyectos, por su vida, lo típico. Y de repente zas, que si Kerem, y ella suelta la perlita. No ha sido un ay, que bien está, ni un nos llevamos bien. No, señores. Ha sido algo que ha dejado helado a más de uno. Para ser honestos, yo pensaba que ya el tema estaba superado, que cada uno por su lado, siguiendo sus caminos. Y sí, a nivel profesional pues se cruzarán, normal. Pero lo que ha dicho Ande, es como si hubiera abierto una puerta que creíamos cerrada con llave. Ha hablado de él de una forma, tan cercana. Tan, nostálgica. Muchos dicen que quizás es una estrategia para avivar la llama, ¿sabéis? Para que se hable de ellos porque al final, son dos pesos pesados del panorama turco y eso siempre da audiencia. Pero yo sospecho algo más. Cuando Ande habla se le nota en los ojos, se le nota en la voz. Y esto no sonaba a postureo. Sonaba a que a pesar de todo, hay algo ahí que sigue latiendo. Ella soltó algo así como que Kerem es una persona muy especial para ella, que aprendió muchísimo a su lado y que siempre le tendrá un cariño muy particular. Ojo, cariño muy particular. Eso no se le dice a un ex con el que solo mantienes una relación cordial. Eso suena a que hay un pedacito de historia compartida que no se olvida tan fácilmente. Y aquí viene lo gordo. Porque la pregunta clave era, ¿cómo está la relación ahora? ¿Se hablan? ¿Se ven? Y ella, sin pestañear, dijo que se desean lo mejor y que si se cruzan, pues se saludan y se desean éxito. Pero la forma en que lo dijo, la forma. Era como si estuviera escondiendo algo. Como si hubiera una historia detrás de ese si se cruzan. Lo que yo creo que está pasando es que a veces, las relaciones que marcan tanto como la de ellos dos que fueron tan mediáticas y tan intensas, dejan una huella imborrable. Y Ande en ese momento de sinceridad, ha dejado escapar un poquito de esa verdad. Que por mucho que pasen los años, por mucho que cada uno tome su rumbo, hay personas que se quedan contigo de una manera especial. ¿Será que todavía hay química? ¿Será que se echan de menos? Porque vamos a ver, la gente cuando está completamente desconectada no suele hablar de la otra persona con ese tono. Es casi como una declaración de que pase lo que pase, él ocupa un lugar importante. Y eso, amigos, ha sido un bombazo. Yo me pregunto si Kerem ya sabe lo que ha dicho. Me imagino su reacción, seguro que se ha quedado igual de sorprendido que nosotros. O quizás no tanto. Quizás él también siente lo mismo y solo esperaba una señal. Esto abre un abanico de posibilidades, ¿no creéis? ¿Volverán a estar juntos? ¿Es esto el principio de algo nuevo? ¿O simplemente es un bonito recuerdo que Ande ha querido compartir? Sea como sea, esto ha puesto el mundo de la farándula turca patas arriba. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Ande todavía siente algo por Kerem o es solo un bonito recuerdo que ha querido compartir?